Sí, Lagarto, nos referimos nuevamente al hecho que conmocionó a todos este fin de semana y fue la muerte de una joven de 17 años en la colectora de la autopista Carlos Paz, en el ejido de Malagueño, tras haber sido embestida por un vehículo que se dio a la fuga. Un sujeto que posteriormente fue detenido al cabo de varias horas y que permanece detenido. Su abogado defensor, Santiago Acuña, pedirá el cambio de carátula por este homicidio, que es en definitiva lo que ha determinado la Fiscalía. ¿Por qué motivo? ¿Cuáles son los argumentos, Acuña? Buen día. Básicamente nosotros creemos que es excesiva, totalmente excesiva la imputación que la señora fiscal de instrucción titular de la Fiscalía del tercer turno de Villa Carlos Paz ha realizado un encuadre totalmente desproporcionado y fuera de la legalidad. O sea, fuera de lo que es el principio de legalidad y de lo que el sentido jurídico indica. Yo creo, y de esto me responsabilizo por mis dichos, de que frente a la conmoción del dolor y el estrépito que genera la muerte de una joven de 17 años que tenía toda una vida por delante, lo que se ha buscado desde la Fiscalía es imponer una pena altísima o tratar de imponer una imputación, mejor dicho, que puede tener potencialmente una pena gravísima para, de alguna manera, contener ese clamor social que no es lo que el estricto sentido de justicia manda. Porque vos fíjate de que en el año 2017 se introduce, el 6 de enero de 2017, una reforma al Código Penal que prevé justamente este tipo de figura. Cuando se diese la fuga a una persona que por imprudencia, negligencia, embiste a otra de manera temeraria, esto es culpa temeraria, ¿sí?, recibirá una pena de hasta 6 años de prisión. Y la fiscal está pretendiendo una pena en abstracto de 25 años de prisión. Obviamente que si le preguntamos a cualquier ciudadano va a decir de que una persona que da muerte a otra tiene que, no sé, prácticamente ser colgada en una horca. Pero nosotros vivimos en un Estado de Derecho y no se le puede tirar con el Código Penal por la cabeza a una persona por el simple hecho de la presión social y la sensibilidad que el caso pueda tener. Porque si no, nosotros estaríamos justamente en un estado inquisitorial, en un estado anárquico, y vivimos en un estado de derecho. Entonces, lo que nosotros vamos a pedir es un cambio de calificación legal y vamos a pedir, por supuesto, la libertad, más allá de que entendemos de que puede proceder una prisión preventiva en función de que Daniel no se quedó en el momento del accidente. Justamente de eso se trata, de un accidente. Bien, le consulto a Acuña, ¿ustedes tuvieron acceso a los exámenes toxicológicos? ¿Y cuándo se realizaron finalmente? Porque teniendo en cuenta que el hecho ocurrió el domingo a la madrugada y que recién lo detuvieron a su cliente el lunes a la noche o el martes. Bueno, mi rol, yo recién lo comentábamos fuera de cámara, es difícil porque hay una persona por la cual tenemos respeto y mi cliente también está en un estado de shock tremendo. Pero así con la liviandad con la que se ha dicho algunas cuestiones, como si se, digamos, enarbolara el hecho de que mientras más años o más pena pueda recibir una persona fuese mejor, y justamente no es lo que se está tratando de buscar en un Estado de Derecho. Nosotros, bueno, no hemos tenido acceso a los exámenes toxicológicos y ni siquiera la Fiscalía los tiene. Y la pregunta también surge dentro de las teorías alemanas de la competencia de la víctima o la culpa de la víctima. Esta gente venía en una ruta a pie, en la calle, salió de un casamiento y no sabemos en qué condiciones los transeúntes circulaban, ¿sí? Entonces hay una auto puesta en peligro por parte de ellos que también se pueden representar de que en ese horario de la madrugada cualquier vehículo puede venir y atropellarlo. Lo que yo tengo es la certeza por los dichos de mi cliente de que él había estado en Kiops y no tomó alcohol. Y hay 4 personas que estuvieron esa noche con él que dan cuenta de que él no consume alcohol. Se puede haber dormido, puede haber habido una falla mecánica en el vehículo, pero de ahí a un homicidio, o sea, para que la gente tenga en cuenta,
El homicidio simple, con dolo eventual, es cuando se quiere dar muerte a una persona y se sabe de la consecuencia de querer darle muerte a esa persona. O sea, yo agarro una pistola y mato a otra. Entonces, esto no está totalmente fuera de lo que se haría la subsunción en la calificación legal que realmente corresponde. O sea, yo creo que esto en breve va a cambiar, en la medida en que nosotros intervengamos, va a cambiar, y no entendemos por qué, decía la señora fiscal de instrucción en un medio de comunicación, también del canal, justamente de que esta circunstancia, ¿sí?, de alguna manera pronto se iba a agravar. Como digamos, o sea, como si fuese algo que para festejar. Hay una persona muerta, tenemos a una persona que le dio muerte, y hace poco, en Necochea, pudimos ver lo que es la reparación de las cuestiones que se dan en el marco de un pedido de perdón por parte del sujeto, que el juez celebró y le pidió perdón en nombre de la justicia, el doctor Mario Giuliano, que es juez de Necochea. No sé si tuvieron la posibilidad de ver eso. Doctor, le vamos a colocar el auricular. Lagarto, si me dan un segundo para que también el abogado pueda escucharlos a ustedes. Doctor Acuña, buen día. Daniel Potenza nos saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto. Vaca querida, ¿cómo estás? Un gusto, doctor. Usted hace una comparación con el tema de Necochea, y para que la gente que por ahí no conoce el caso, se lo recordamos. Es un motociclista que atropelló a una anciana que estuvo internada una semana, algunos días en un hospital, y finalmente y lamentablemente terminó falleciendo. La diferencia con su cliente, doctor, me parece a mí, que en el caso de Necochea, el motociclista se quedó con la víctima, se quedó en el lugar, se quedó una semana en el hospital hasta esperar que vengan los hijos a verla. Es decir, que no hizo un abandono del lugar, como en este caso sí hizo su cliente. Bueno, lo que yo estoy planteando desde el punto de vista del caso de Necochea es justamente entender de que no es lo mismo un homicidio simple con dolo eventual que un homicidio culposo por culpa temeraria. Esto está claro, ¿no? Incluso la culpa temeraria plantea el hecho de que se dé a la fuga la persona que ha embestido. Entonces, hay que, desde ese lugar lo planteo, más desde las corrientes que tienden a la reparación de otro tipo, y no desde un punto de vista de punitivista y exacerbado por parte del Ministerio Público. Digo, o sea, se tiende a eso, ¿no? Pero claramente no estamos frente a la misma circunstancia Vaca, estamos en una circunstancia mucho más grave, por eso es que deberá recibir una pena mayor, pero la pena justa. O sea, creo que todos podemos ser víctimas de una circunstancia de estas características, y no queremos ninguno de los ciudadanos que haya un fiscal o una fiscal que nos impute de algo que realmente no hicimos. Entonces, esto es lo que verdaderamente nosotros vamos a sostener. Primero, saber si él venía en el auto en las condiciones reglamentarias o no, si venía a alta velocidad, si se durmió, si venía tomado, cuál era, digamos, primero deslindar las responsabilidades que le corresponden, ¿sí? Porque si una persona se duerme, y bueno, no es lo mismo una persona que viene a altísima velocidad tomado o que viene y se duerme, ¿sí? Entonces, y después ver también cuál es la responsabilidad concurrente que hay en relación a la supuesta, a las víctimas. ¿Y por qué se fue, ¿no?, su cliente? Doctor, ¿qué le dijo su cliente? ¿Por qué desapareció de la escena del accidente? ¿Cuál fue la causa? Mire, él está en un estado de shock total. A ver, yo le reitero, Vaca, y creo que hace mucho que nos conocemos, yo no tengo, digamos, no le voy a mentir. O sea, él, si se dio o no la fuga, son cuestiones que en su momento él me manifestará. Él estaba muy, muy consternado, y yo sinceramente creo de que acá lo importante es que de la condena que se le pueda llegar a imponer sea una condena justa, si es que corresponde una condena, ¿sí? Pero lo que él me manifiesta es que estaba totalmente en un estado de shock, y que bueno, hay personas que pueden tener diferentes razones por las cuales nosotros ya en algún momento, porque no he tenido oportunidad de conversarla en profundidad, por eso te digo que no voy a hablar sobre algo que no sé con él, de los motivos por los cuales él no se quedó ahí
y no tuvo contacto con las víctimas, digamos, y se fugó. Entonces, verdaderamente sería una imprudencia de mi parte decir algo que no sé. Está bien. Te agradezco toda la gentileza, muy amable. No, Lagarto, a vos como siempre. Gracias, hasta luego.